Bueno, en el departamento, cuando se comenzó en el año 80, yo fui jefe de departamento el periodo que tocaba, que eran 2 años, del 80 al 82 aproximadamente, y se reorganizó el currículum ya con las materias de psicología. Yo trabajé con personas con las cuales aún tengo alguna relación fuerte. Algunas de ellas ya han muerto. Yo trabajé con Rubén Lecter, quien ya murió hace, no sé, unos 4 o 5 años. Trabajé con Octavio Giraldo, quien también murió hace como 6, 8 años. Personas que se han jubilado como Herán de los Ríos, Wenceslao Estupiñán, Carlos Arango, Alonso Tejada, Mariela Orozco, Rebeca Puche, eh, Miralba Correa. Bueno, toda la gente con la cual yo en esa época estaba empezando, algunos de ellos se jubilaron antes porque ya tenían más tiempo que yo. Mariela Orozco, Blanca Cecilia Orozco, José Bautista, bueno, muchos han salido y yo me retiré en el 2003. De esa época continúan algunos que yo creo que ya pronto se jubilarán, como son María Cristina Tenorio, Anthony Sampson, Álvaro Enríquez, gente que está pasando de los 50, 55 años, que fueron alumnos míos, que están en la universidad, como Érico Rentería, como Eliana Bedoya, eh, y gente más joven que está entrando, que ya tiene 30, 35 años, pero que tiene una perspectiva de 40 años para permanecer en la universidad y que pues ya me han tocado casi que 3 generaciones allí en la Universidad del Valle. Entonces, yo le contaba que estuve de jefe de departamento en 3 oportunidades y que sin, sin tropiezos, sin problemas, con una buena relación en general con las personas, tanto con las secretarías como con los profesores, con el Consejo de Educación, Consejo de Facultad, eh, y posteriormente cuando el departamento se volvió escuela, yo estuve yendo al Consejo Académico como invitado y después fue cuando ya me jubilé. Pero el transcurso de esa época en el departamento, como yo le comentaba, yo hice la parte administrativa y la parte docente, pero mi parte más importante, la parte ambiental, la parte de psicología ambiental, yo lo hice por fuera del instituto. Desde el año Correcto. 83, desde el año 83 hasta el año 1998. Fueron 15 años de trabajo con un grupo interdisciplinario entre 10 y 15 personas, en los cuales trabajamos 5 proyectos importantes. Era un grupo que dependía de rectoría, no estaba asignado a ninguna facultad. Entonces, como dependiente de rectoría, tenía una serie de movilidad, de libertad. No tenía que darle cuenta a nadie de la universidad, sino al rector. Y eso duró un tiempo muy bueno hasta cuando hubo la crisis del 98, que desbarató muchas cosas, entre ellas ese trabajo, que ya después siguió de otra manera, asignado a una facultad, pero ya con otras trabas, entonces prácticamente el grupo fue desapareciendo. Entonces allí hicimos, Maestro, sí, continúe, por favor. no, que allí Iba- hicimos varios trabajos, uno sobre reactivación socioeconómica del municipio de Yumbo, otro sobre pérdida de biodiversidad y tala y bosque en la cuenca del río Guadalajara, otros sobre la siembra de pino, el monocultivo de pino que empezaba en Darién, en Calima, Darién. Hubo como 5 proyectos en los cuales yo participé de manera intensa y teníamos unas reuniones de trabajo y de estudio más o menos permanentes. Nos reuníamos cada 8 o 15 días, se sacaba un pequeño boletín cada mes en el cual como que se registraban algunas de las experiencias
y fue una época para mí excelente, pero la viví muy fuera del instituto, porque yo les comentaba que en el instituto, en el departamento de psicología en esa época, a pesar de que había grupos de investigación iniciándose, yo no encontraba eh, interlocutores dentro de psicología. Encontraba interlocutores en la parte ambiental por fuera de psicología. Y eso marcó mucho mis preferencias de trabajo interacadémico e interdisciplinario por fuera del departamento. Yo tuve la idea de fundamentar un grupo de investigación que compuesto por psicólogos y otros profesionales que duró unos 15 años, 12 o 15 años, que se llamaba APSIPER, Asociación de Psicólogos y Profesionales del Ambiente. Fue muy difícil porque en la medida que los muchachos se iban graduando, se iban yendo, entonces eso era muy difícil mantener un grupo con gente transeúnte. Entonces así no funcionan los grupos. Y faltaba más apoyo como para poder tener una perspectiva mucho más amplia y más duradera. No había otros profesores de psicología que apoyaran el grupo ni se metieran en él. No, no era. Yo estaba en ese sentido solo. Entonces eso fue una experiencia que duró un tiempo, pero no fue una experiencia impactante ni dejó una escuela. No dejó una escuela como sí lo dejó el trabajo de la gente que se unió en el Centro de Cognición y Cultura, que todavía persiste. Es un grupo muy fuerte, tuvo mucho apoyo y había muchos Correcto. profesores de psicología que estaban allí trabajando en ese centro. Entonces, eso fue un elemento importante. A mí me correspondió, me tocó la época en que se estaba pasando a escuela, ya no iban a existir departamentos y los grupos de investigación se iban fortaleciendo. Entonces, en ese movimiento, en esa transición, fue prácticamente cuando yo me retiré de la Escuela de Psicología, que después se convirtió en Instituto de Psicología y ahora pretende convertirse en En facultad. facultad. Correcto. Maestro Henry, me parece muy enriquecedor y todos los detalles que usted nos ofrece, de veras que tienen una gran significación para nosotros porque pues a usted le ha tocado ver grandes cosas, grandes movimientos, grandes articulaciones y formación de psicólogos, en mi particular punto de vista, bastante completos, con un nivel de crítica y un nivel de compromiso social bastante notorio. Yo le quisiera, pues, parte de esa reconstrucción que usted hace tan interesante, mencionar, pues, todo ese movimiento, porque cuando usted llega, como al inicio en la primera parte de esta entrevista, cuando usted llega todavía existía lo que se refería a consejería de psicología y le tocó ver ese gran movimiento para constituirse como, como un programa de psicología. Le tocó vivir esa transición finalizando la década de los 70 y básicamente también le correspondió a usted maravillosamente presenciar, estando trabajando, que pasar de plan o programa de psicología y convertirse en escuela de psicología. Y ya como usted lo acaba de mencionar al final de esta explicación que nos estaba compartiendo, le tocó ver un poco ya de lejos la transición de escuela a instituto. Y eso ya usted prácticamente ya estaba ya habiéndose jubilado. Muy Sí, interesantemente, creo que usted tiene conocimiento de un libro que ya está inclusive a punto de ser publicado, un libro muy interesante, y yo no veo la hora, la verdad, de tenerlo en mis manos y poderlo leer, palpar, que es el libro que ha estado trabajando el maestro Álvaro Enríquez. Creo que usted conoce ese libro que precisamente está narrando, está explicando todos esos procesos interesantes de la elaboración del campo de la psicología en la Universidad del Valle. Creo que es bastante interesante porque el libro, en palabras de Álvaro, precisamente el maestro Álvaro Enríquez, que inclusive lo explicará en una posterior entrevista, dice que está muy pronto a ser publicado de parte de la Universidad del Valle. Así que estamos a la expectativa de ese material y esto qué bueno que usted lo explica para que enriquezca esa parte también anecdótica. Y muy importante porque también, estando con uno de los maestros y actual director del programa de psicología,
Me refiero a Diego Mercado, el cual está activamente trabajando en el campus en la Universidad del Valle actualmente, obviamente de manera virtual por este momento de situación de la pandemia. Nos describe él que estamos también a puertas. Él mencionó la fecha de octubre, de si todo sale conforme a lo planeado. Obviamente hay que tener en cuenta estos factores que se están Claro. presentando, pero él hablaba de octubre más o menos, que es la fecha estimada en que ya pasaría a convertirse en facultad. O sea que hay unos aspectos interesantes actuales que nos enriquecen mucho precisamente esto que estamos conversando. Y valga la oportunidad también para preguntarle, ¿qué resalta usted, a pesar de que usted estuvo trabajando mucho, como usted nos narraba, también con ingenieros, con arquitectos, con gente que trabajaba en el área ambiental, en distintas perspectivas de los saberes? ¿Cómo vio usted precisamente esa parte de su aporte, de cuando usted tuvo la oportunidad de dirigir directamente el programa, lo que existía en aquel momento? Porque usted narra que lo hizo en tres oportunidades. Más o menos, ¿qué resalta de esos tres periodos, de esas tres épocas? Pues lo que yo hice no fue nada extraordinario, fue dentro de lo que llamamos el plan de desarrollo del departamento, que se construye en el consejo de departamento con los demás profesores nombrados básicamente, y es seguir unos lineamientos, buscar la manera como de perfeccionar, de mejorar la calidad académica de los profesores, tanto en la aprobación e identificación de oportunidades de capacitación, de participar en eventos nacionales o internacionales en los cuales hubiera representación del Departamento de Psicología, eh, contribuir y apoyar al surgimiento de la maestría en psicología que se inició hace mucho tiempo, hace como 15 años aproximadamente o más tal vez, ya no recuerdo, de la cual yo fui docente al comienzo. Posteriormente, bajo la idea de la maestría como sombrilla, se colocaron otras maestrías como la maestría en psicología social, la maestría organizacional, además de la maestría en cognición. Y posteriormente también estuve ligado un poco al surgimiento del doctorado en psicología, que fue dirigido durante mucho tiempo por la profesora Rebeca. De manera que el departamento fue apoyo, pero los grupos de investigación fueron como los principales motores, movilizadores de lo que allí se daba, porque tenían una flexibilidad, tenían vínculos con otras universidades a través de convenios que la universidad había hecho, ellos lo aprovechaban, fundaron semilleros de investigación fuerte con estudiantes, algunos de ellos estuvieron allí y lograron entrar después a hacer su estudio de maestría y doctorado en universidades por fuera, como el caso de Óscar Ordóñez, como el caso de Hernán Sánchez, como el caso de la misma, esta persona que está ahora de subdirectora de posgrados, creo, Jenny Otálora, Eliana Bedoya. Bueno, hay gente que pudo seguir trabajando y es ahora la que está haciendo el relevo generacional en el Instituto de Psicología o futura facultad. Pero mi paso como profesor o como docente fue un paso normal, no fue nada extraordinario. Lo que yo hice de diferente, de distinto, lo hice por fuera del instituto, con ese grupo que se llamaba Comité de Acción Ecológica, que era un grupo interdisciplinario al cual le dediqué muchos de mis esfuerzos, mi mayor trabajo por fuera del instituto y para el cual yo no tenía asignación académica, porque pues los cursos, los trabajos de grado y lo que tenía en el instituto colmataban todo el tiempo, pero yo sacaba tiempo para asistir a este tipo de trabajo y hacer trabajo de campo con ellos. Fueron 15 años muy interesantes, en los cuales yo obtuve una formación más integral, más genérica, más amplia de lo que podía haber sido si me hubiera dedicado a la psicología a tiempo completo. Entonces, yo por eso en psicología tengo cosas buenas, pero yo no soy excelente en el sentido de haber tenido un doctorado en psicología, de tener una experiencia
y publicaciones muy fuertes en psicología. Yo he tenido publicaciones mejores y más fuertes por otros lados, por la psicología ambiental, con otros temas, con el tema del agua, por ejemplo, con el tema de los agricultores y la contaminación, con el tema del paisaje urbano, cosas que en el departamento de psicología no se tocan, no se hacen. Entonces, yo lo he hecho por Correcto. fuera y lo sigo haciendo por fuera. En este momento tenemos un grupo de investigación en la sede de Buga, que comenzó en el 2008, en el cual estamos 4 psicólogos, una trabajadora social, un comunicador y 2 ingenieros agrónomos. Pensamos que es un grupo para fortalecer, estamos en esa parte de reactivación y de vincularnos tanto a la sede como a otros proyectos regionales, independientes del Instituto de Psicología y un poco independientes de la Universidad del Valle, porque las sedes regionales todavía son un poco subordinadas a Cali, son vistas un poco como de segunda, a pesar de que la universidad haga esfuerzos. Allí no hay profesores de nombrados en psicología, por ejemplo, en la sede. Entonces, está muy debilitado. Nosotros queremos fortalecer el grupo y fortalecer las posibilidades de un trabajo, inclusive al lado de la universidad, si la universidad no contribuye directamente con él, porque los grupos de investigación de las sedes no son reconocidos como grupos de investigación por la Universidad del Valle si no tienen un profesor nombrado que los esté coordinando. Entonces, mientras eso sucede, nosotros no vamos a ponernos a esperar que eso ocurra para constituirnos como grupo. Vamos a seguir siendo grupo. Tenemos presencia en la región, en Buga, presencia interinstitucional, y muy pronto vamos a tener con un centro de excelencia que va a fundamentar la Universidad Nacional con relación a el agua, territorio y paz. Entonces, yo estoy invitado y estoy vinculado a ese grupo porque yo he tenido experiencias con otros sectores de la reserva forestal que hay en Yotoco. Me invitaron nuevamente y voy a introducirme, voy a tratar de que el grupo se vincule y tratar de vincular a la sede. Si la sede no acepta el vínculo formal, institucional, apoyar y hacer de eso parte de su plan de desarrollo, nosotros seguimos trabajando independientemente. Yo Seguirá estoy en adelante una situación, como siempre lo ha hecho. sí, Seguirá adelante como siempre lo ha hecho. yo estoy en una situación en que no necesito de la universidad ni que me apoye, ni que me jojolee, ni que me permita hacer cosas. Yo las puedo hacer. Lo que necesito es un grupo de personas con las cuales trabajar este liderazgo. El reconocimiento lo tengo por otros lados. Las invitaciones que me hacen a otros vínculos, yo las he aceptado. Yo he asistido a seminarios y eventos internacionales, generalmente por cuenta propia, en donde he tenido ponencias y he tenido la posibilidad de hacer contactos, de ser invitado, por ejemplo, a la Universidad de Chile, de ser invitado a la Universidad de Mato Grosso en Brasil, en algún momento a la Universidad de San Pablo, cuando Érico era estudiante allá y Alonso del doctorado, con la Universidad Autónoma de México en varias oportunidades. Bueno, he tenido cierto movimiento, ciertas posibilidades que no se las debo a la universidad ni se las debo al Instituto de Psicología. Entonces yo soy como el Un patito bagaje feo importante. de ese grupo, Un inclusive con bagaje el... muy importante. Sí, Bastante, un recorrido bastante importante. E incluso el maestro Hernán Ríos, en una reciente entrevista también con él, llama a este grupo de maestros que estuvieron en esa sesión tan interesante, les llama generación de llaneros solitarios. ah, Me pareció interesante la apreciación que él hace y dice que usted pertenecía a ese grupo tan interesante con otros maestros que no, aunque no tuvieron un representante o un interlocutor directo con el cual integraran este campo de acción tan importante en otras áreas, haberlo hecho directamente dentro del departamento. Pero aún así destaca mucho el gran valor que ustedes tuvieron para sacar adelante todos esos proyectos. Y precisamente se mencionó de que esa fue una de las causas precisamente de que algunos de ustedes, por ejemplo en su caso, o el mismo Hernán de los Ríos, lo narraba en sus palabras, no alcanzaron formalmente
alcanzar ese pináculo tan importante de ser llamados formalmente doctores, de alcanzar pues esa distinción académica formalmente hablando. Aunque, Sí. como yo le dije a él, si no son dos doctores ustedes en sus áreas respectivas de especialización, entonces, ¿quién lo sería? Pero bueno, eso ya es como materia de, como de otra entrevista, diría yo. Pero respecto a esto que usted menciona del campo de lo ambiental, ¿por qué le apasionó a usted tanto esa área, maestro? Creo que desde la formación mía infantil, yo me crié en una pequeña finca que tenía mi papá y con la cual surtió económicamente la familia. Nosotros no éramos pobres, no teníamos plata, pero no éramos pobres. Teníamos seguridad alimentaria perfecta, que hoy es un problema que hay en el mundo, porque teníamos la posibilidad de tener lo que era una granja de pan coger, una granja agrícola en la cual había lo suficiente para tener una comida normal, es decir, había sembrado de yuca, de maíz, de arracacha, de horticultura, que mi mamá tenía una parte dedicada a la horticultura y a las gallinas. Entonces teníamos la proteína animal de la gallina y teníamos huevos. Se compraba lo que no producía la finca, que era carne, algo de pescado, arroz, panela, porque de resto teníamos frutas, teníamos zapotes, guamas, guanábanas, naranjas, chirimoyas, limas, limones, papayas. Es decir, teníamos el elemento nutricional ahí mismo. O sea, nosotros no En la teníamos, casa. no teníamos plata, porque era ras con ras y era la producción de café la que se podía vender, lo que le daba a mi papá unos dineros para comprar las cosas que necesitaba, algunas que nosotros necesitábamos también. Entonces yo tuve una vida en el campo como hasta los 10 años, 11 años, pero a la vez, como estudiaba en la ciudad, fui combinando parte de lo rural y parte de lo pueblerino. De lo rural siempre lo mantuve como un elemento de mi formación y parte de lo pueblerino, como esas dos cosas. Y cuando yo me gradué, que empecé a trabajar, yo tenía una formación más por el lado cognitivo, por el lado de Piaget, Vygotsky. Sin embargo, en alguna oportunidad con uno de los grupos de trabajo, precisamente, que era el Comité de Activistas Ecológicos, en el cual estuve 3 años, y que estaba el maestro Aníbal Patiño, que era biólogo, era un biólogo con sensibilidad social. Entonces, con él hacíamos jornadas, hicimos jornadas a la Laguna de Sonso, hicimos jornadas en los domingos para conocer los relictos de bosques que quedaban en el Valle del Cauca, con la agresividad con que la caña destruyó todos los bosques que había y rellenó parte de los humedales que el río Cauca tenía, en el cual descansaba cuando se crecía y no inundaba. Cuando rellenaron todo eso fue que empezaron las inundaciones. Entonces la pregunta que me hacían a mí, ellos que eran los biólogos, algunos arquitectos, era, bueno, ¿y la psicología qué hace con relación a la parte ambiental? Entonces fue un interrogante directo. Y fue un interrogante de un grupo con el cual yo trabajaba, no fue un interrogante de un libro tomado de X o Y, Z edición que me preguntaba eso, sino que era un grupo con el que me decía, ¿qué hace un psicólogo aquí? Entonces yo empecé a hacerme esa pregunta, ¿qué hace un psicólogo? Y empecé a rebuscar bibliografía, a buscar contactos y a iniciar un proceso de autoformación, no aislado, sino con la mirada con que los biólogos le pedían al psicólogo una respuesta, no con la mirada de otro psicólogo ambiental que le pide a otro psicólogo una respuesta. Yo por eso mi formación en ese campo siempre fue a través de las demandas que me hacían otros profesionales y demandas que me hacían sectores de la población con los cuales trabajaba. Yo me empecé a interesar por la parte ambiental en forma en el año 80, cuando llegué a Cali y en una de las Recién jornadas llegado a ecológicas. Univalle, ¿Cómo? casi recién llegado a Univalle, precisamente, Sí, porque llegó sí, usted en el a los 6 meses 79. yo ya estaba conectado con un grupo de activistas ecológicos porque yo tenía una inquietud, siempre he tenido inquietudes de carácter social y político. Entonces ese grupo
A diferencia de lo que había en el departamento, era un grupo que sí hacía ese tipo de trabajo. El departamento era muy académico, muy academicista, era seguir derecho, el camino del doctorado, el camino de la maestría, el camino de la publicación intelectual, el camino de la publicación en libros, en revistas, ser una persona muy conocida, muy caracterizada, muy respetada en lo académico. A mí eso me importaba muy poquito. A mí me importaba más la actividad de carácter social. En el departamento no la encontraba fácilmente. Pues con este grupo, en algún momento estuvimos en una población cerca de Palmira que se llama Rosso, y ya la cañicultura lo estaba envolviendo, lo estaba rodeando. En este momento le queda todavía mucho menos espacio del que tenía antes. Allí ya no hay sino muy pequeños y muy pocos agricultores que decidieron resistir a la cañicultura, no quemándola como hacen los negros del Cauca, que se oponen ferozmente a que la caña les invada sus terrenos, y entonces salen y la queman y se enfrentan y tienen una serie de actividades muy agresivas. Allí lo que hicieron ellos fue juntar sus pequeñas placitas y conformar unas 35 o 40 plazas en las cuales siembran aguacate, stevia, hacen agricultura para evitar que la caña entre y los consuma. Porque la caña entra y si no puede comprar, arrienda, y si no puede arriendar, con las fumigaciones y con los bioquímicos y con las cosas que utiliza para mejorar el cultivo de la caña, va contaminando las aguas y va contaminando los terrenos de las pequeñas personas. Eso es un problema muy grave que tiene que ver con lo Muy fuerte. económico, lo político, el poder, lo social, el agua, etcétera. Lo Todo eso me cultural. entraba a mí de una, de una. Era el agua, era la cañicultura, era la pérdida del campesinado, era el empobrecimiento, era perder el terreno. Todo eso entraba porque estaba en un sitio en el cual todas las cosas ocurrían simultáneamente. Entonces, la demanda era que Básicamente, puede ser un psicólogo allí. Yo empecé a trabajar la parte ambiental desde ese tipo de problemática, no de la problemática académica, sino de la problemática social. correcto. Y básicamente, como yo lo alcanzo a ver, noto muy interesante porque su explicación viene desde su infancia, correcto. Usted ve un ambiente precioso a su alrededor. Usted en su casa tenía una gran abundancia. Sí. Usted vive con una gran experiencia. Luego estudia en la Universidad Nacional de Colombia, pues básicamente la universidad en esa materia por esa época. Se forma en psicología y usted nos narra en la primera parte de esta entrevista que siempre tuvo un liderazgo muy especial y muy por el carácter social. Y usted va retomando esa parte entonces de su niñez, la va conjugando con su juventud, con su liderazgo personal, con la parte académica y luego con un pulimiento de sus aptitudes, de sus conocimientos. Y en ese avance, en ese enriquecimiento, precisamente ahí es donde usted, utilizando ese espacio que tuvo en la Universidad del Valle, se relaciona con personas muy interesantes que también tienen ese interés por el área ambiental. Creo que eso es fascinante. Ahora ya verlo, perdón, ver ese recorrido tan interesante que usted tuvo, prácticamente que todo lo que usted ha trabajado es porque lo ha atravesado conceptualmente, Sí. intelectualmente, pasionalmente. Usted lo ha vivido, usted lo ha sentido y lo ha proyectado en su trabajo y es la pasión suya. Es bastante interesante. Ahora, maestro, ¿qué piensa usted en esa misma línea? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de la formación del psicólogo hoy en día? Porque usted todavía trabaja en la academia directamente en Buga. ¿Qué piensa usted al día de hoy de esta situación de la formación de los psicólogos? Yo pienso que la formación del psicólogo está bien intencionada, pero tiene una concepción que a mí me parece un poco errónea. Eh, la formación del psicólogo está dictada prácticamente por el Ministerio de Educación Nacional, por las reglas del IFES, por la educación superior, que se fija a nivel internacional que enseñan en otras universidades, qué es lo que allí está de moda, cuáles son las tendencias, cuáles son las corrientes, qué es lo que el psicólogo debe saber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pienso que los profesores que tienen esa formación, que es importante y que es rigurosa,
carecen de otra formación, que es la formación que se obtiene con el trabajo de campo, de tipo territorial. Al psicólogo le falta sensibilidad para darse cuenta de que hay una serie de temáticas, de situaciones, de problemáticas en las regiones cuya formulación y cuya solución no provienen de los aprendizajes hechos en las universidades importantes del extranjero. Allí esos problemas no se formulan. Allí esos problemas no tienen cabida. Allí esos problemas no son de interés. Esos son problemas del mundo subdesarrollado. Entonces, cuando los psicólogos vienen de esas universidades o desde esos puntos, traen esos esquemas y quieren seguir una línea de producción intelectual y de trabajo muy puro, muy riguroso, pero sin entrar en el contacto con ciertas necesidades sociales que son perentorias y que serían las que podrían generar una manera de formar al psicólogo distinta, que tuviera sensibilidad hacia lo uno, hacia el trabajo de campo, hacia el trabajo territorial y hacia la formación rigurosa, que la juntara, no que la hiciera a un lado. Entonces yo creo que hay como 2 o 3 puntos en los cuales el psicólogo debería fortalecer su formación. Uno, conocer muy bien los métodos cualitativos y cuantitativos. No hacer una u otra cosa, sino hacer ambas. Lo segundo, en el programa, en el pregrado de psicología, el psicólogo debería tener contacto con los diferentes campos, no escoger uno o dos y mirarlo más a fondo mientras del otro ve una o dos materias, que me parece a mí que es erróneo, sino que él debe tener una mirada sobre todos los campos, 2 o 3 o 4 campos simultáneamente, porque él no va a escoger el campo en el cual se va a desempeñar. Generalmente son muchas necesidades sociales las que le van a decir a él, aquí es donde lo necesitamos a usted. Y seguramente él no podrá decir, no, yo no me meto con esta escuela porque yo no estudié psicología educativa. Yo estudié psicología clínica y organizacional, entonces que lo haga otro. Un psicólogo debe salir con la capacidad de formarse y de atender situaciones en cualquier campo de la psicología, aunque no pueda hacerlo con la profundidad con que lo hace un especialista. Y debería formarse en la parte de maestría o en la parte de doctorado cuando tuviera una experiencia mínima que le permitiera decidir cuál va a ser la necesidad que él tiene de formarse y a qué necesidades va a responder. Entonces me parece a mí que ese es un punto clave de la formación. Somos todavía muy colonizados por autores que son muy importantes, pero son autores fundamentalmente importantes en sus países. Producen y escriben en revistas que son muy poco accesibles a los mismos psicólogos si no pagan por ellas, o la universidad, gastándose un infierno de plata, se inscribe a ciertas revistas para que sean consultadas. Yo pienso que el conocimiento debería ser un bien público, no una industria del conocimiento, y que entonces todos debiéramos tener acceso. Eso ya está sucediendo un poco porque hay gente que está publicando sus libros y sus artículos libremente a través de Internet, lo Abierta, está poniendo a circular. correcto. Ya no le importa que eso sea propiedad mía y que eso no lo pueda leer, sino a quien yo se lo doy, sino que se manda. Yo Hay un pienso que ambiente eso, más colaborativo, sí, correcto. sí, sí, yo creo que las redes sociales en este momento están abriendo eso y uno lo puede abrir, uno puede establecer un blog, puede establecer una página la cual publique lo que quiera, se lo envía lo que quiera sin pedir permiso. Cuando uno publica en una revista, entonces después tiene que pedirle permiso a la revista para que eso salga. Hay un trámite de propiedad intelectual y si uno lo hace sin que la revista dé permiso, le pueden demandar a uno por, no sé, aspectos jurídicos o morales. Bueno, y lo otro es que el psicólogo tiene muy mala o ninguna formación en la parte económica. El psicólogo somos analfabetas económicos. No tenemos ni idea de que las fuerzas económicas y que los economistas son los que manejan este berraco país hace mucho tiempo. E ignorar cuáles son las fuerzas de poder que tienen fundamentalmente los economistas y de ciertas corrientes.
en la toma de decisiones de políticas de desarrollo, en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en lo político, es vivir al lado de las decisiones y sufrir los efectos de las políticas. Entonces yo creo que el psicólogo debería tener una formación económica fuerte. Por el lado de las ciencias sociales, la economía me parece a mí que es un elemento que el psicólogo debería conocer bien, la economía política o la economía ecológica, no únicamente la economía convencional. Y tener una buena formación en ciencias naturales, en física, en biología, neurofisiología, porque eso ayuda a entender un poco la relación entre la materia y la mente, por decirlo así, entre lo que podríamos llamar la cultura y la parte material, la expresión material de la misma cultura, los artefactos, etcétera, para tener una visión más amplia. Yo pienso que esos tres elementos ayudarían a que la formación del psicólogo fuera más aterrizada y tuviera una presencia latinoamericana, tuviera una presencia en la problemática que hay, que fuera capaz de entender el problema de la colonización, que se da por muchos aspectos, que dejara de un lado esa mirada ingenua de que la ciencia es neutral, de que el compromiso del psicólogo es un compromiso científico solamente, que el compromiso del científico va hasta donde empieza la ética y la política, porque eso ya es de otros campos. Yo creo que estamos en una situación en la cual se exigen personas integrales y no personas funcionales, no intelectuales, sino personas completas. Entonces creo que hay mucho predominio todavía de la intelectualidad, del conocimiento más o menos riguroso y poco interés o poca cabida hacia el conocimiento común, el conocimiento popular, con ese tipo de intercambio de saberes que es tan necesario que nosotros Y a lo tengamos. aplicado, correcto. También a lo aplicado, sí. Yo no dejo de lado la investigación pura, que alguien investigue cómo el niño es capaz de pasar de la época de la desaparición del objeto y ponerse a llorar porque se lo esconden hasta entender que el objeto sigue ahí a pesar de que lo escondan y que con arrimarse y meter la mano lo coge. Eso es investigación pura. No tiene ninguna aplicación. Posteriormente, de pronto a alguien se le ocurre hacer una aplicación en la pedagogía. Pero cuando Piaget estaba haciendo sus investigaciones sobre cómo el niño elige y cómo se genera la noción de número, él no estaba pensando en modificar las matemáticas, ni estaba pensando en modificar formas de vida social. Estaba investigando por qué el niño, por qué para el niño cuando le separan las cifras ya no hay 4, sino que hay 6, y por qué los montones ayudan a entender el número de diferente manera, porque el número es una construcción social y no es solamente un símbolo matemático. Eso fue lo que se propuso Piaget. Eso es investigación pura. Bastante interesante. Maestro, no me perdonarían a mí si no le hiciera esta pregunta para redondear todo su interesante historial y su perspectiva tan apasionante, tan enriquecida. De verdad es que me metería en problemas si no le preguntara esto. Usted tiene esta oportunidad para redondear esta entrevista. Usted que es un psicólogo enfocado principalmente en lo ambiental, que ese es su campo y su pasión de estudio, que la exploró amplia y profundamente. ¿Cómo percibe usted lo que está sucediendo precisamente actualmente en este periodo tan complicado de confinamiento, de pandemia, todo esto? Nos preguntábamos, por ejemplo, compañeros de nosotros interactuando allí en cierta conversación un día, que nos interesaba puntualmente saber qué piensan personas como usted directamente. Y le traslado esa pregunta para que le dé un redondeamiento a esta entrevista, por favor. Bueno, decir algo nuevo sobre la pandemia no es fácil porque todos los días todo el mundo está hablando de esto. Desde que se empezó, prácticamente eso ha usurpado el 80% de los noticieros, de las redes, de las comunicaciones, de los libros, de las publicaciones, de programas de televisión, de los periódicos, etcétera. Y quienes han hablado más sobre ello vienen a ser los médicos, los enfermeros, en parte los que hacen investigación de carácter bioquímico, de pronto las multinacionales, las farmacéuticas, etcétera, los que vienen interesados en entender el coronavirus, pero en entenderlo también como negocio.
Si podemos sacar la vacuna a flote, entonces vamos a tener ahí unos elementos. Yo lo voy a mirar desde otro punto de vista. Yo creo que hay una gran paradoja en que un elemento tan minúsculo como es un virus y que sea tan poco letal, pero tan altamente contagioso, mostró los miedos, las debilidades y la desigualdad exacerbada que existía como elemento normal, cotidiano, hasta diciembre del año 2019. Cuando eso empezó y se agudizó y que vino la cuarentena y que se habla de la pandemia, entonces la responsabilidad que han tenido muchos gobiernos, muchos empresarios, muchas multinacionales y muchos países desarrollados en mantener el mundo como su pequeño supermercado en el cual deciden a quién le venden o no le venden, dónde colocan los elementos lujosos para que los compren solamente algunos y a quién le dan limosna o no, porque la tierra se maneja como un supermercado. Es la ley del mercado. Entonces, cuando esto funcionaba más o menos como un pequeño reloj, de acuerdo a lo que los grandes pensaban que se debería hacer, y viene este minúsculo que no es capaz ninguno de atajarlo. Porque si fuera una guerra, a lo mejor se ponían de acuerdo. Guerras hay muchas. Guerras hay ahora. Y eso es una industria. Eso no lo paran porque si paran eso se acaba la venta de armas que tienen los países, desde Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, hasta Colombia está vendiendo armas. Entonces las guerras no se pueden parar. La guerra es una condición del progreso de los países que fabrican armas. Pero entonces llega esto que le cae a todo el mundo, no le cae a el país de África que está jodido y en donde los que determinan que se haga la guerra viven en sus palacetes en Estados Unidos o en Inglaterra y que se mueran son los soldados que van allí, o ya ni los soldados porque ya se hace con drones, sino que se ataca por todos los flancos. Entonces es la democratización del pánico, la democratización del miedo, la democratización de los sobresaltos, la democratización de la incertidumbre. Inclusive los poderosos que daban una figura de estar por encima del bien y del mal, de la gripecita esa. Bolsonaro tiene 3 diagnósticos consecutivos positivos de coronavirus. Y Trump ya está hablando de que hay que ponerse tapabocas. Puede que lo haga por cuestión electoral o lo que sea. Pero es un elemento que ha llegado a todas las esferas del poder. Obviamente, el efecto tiene que ver con los contextos en donde las personas viven. El 40% o el 30% de la población colombiana y a nivel mundial se distribuyen de diferente manera. Tienes problema de calidad de vivienda precaria, con servicios públicos precarios o intermitentes o no oportunos o de baja calidad, en agua, en alcantarillado, en energía, no digamos en conectividad, que apareció como el gran problema para poder hacer teletrabajo, educación a distancia. No hay conectividad para todo el mundo. Y la conectividad es un negocio, entonces no se da en los sectores rurales porque no tienen con qué pagarla. Es un negocio, entonces se da en las partes urbanas, sobre todo en las grandes capitales, donde la gente tiene un nivel de acceso y ya, inclusive algunos están proponiendo que el Internet sea un bien público, que tenga un acceso a la gente que si no sea gratuito, sea de muy bajo costo. Pero eso tiene que ser un gobierno que tenga pantalones y se le enfrente Que se a faje bien. nacionales. Bueno, entonces la Correcto. pandemia lo que ha hecho es hacer sentir a cada uno vulnerable a su manera. Las personas que tienen una casa o un apartamento relativamente bueno y no han perdido el ingreso o porque somos jubilados o porque tienen un tipo de trabajo que les permite todavía sobrevivir, están sintiendo menos el efecto del hambre del día a día, como lo siente una gran parte de la población, y puede soportar el encierro. Pero pueden soportar el encierro si tiene una atmósfera y un ambiente hogareño positivo.
Porque si la gente que vivía en el mismo hogar se veía solamente por la noche y se toleraba porque era un momentico, el otro día madrugaban y se veían, ahora les toca estar juntos. Y estar juntos dentro de un ambiente hostil es terrible, es un infierno. Y 4 meses se vuelven 4 infiernos más. Por eso la parte de la violencia interna, el abuso, se ha disparado mucho. Porque muchas de las cosas que se guardaban y se reprimían tuvieron que explotar. Y explotan, y los más vulnerables son los que sufren. Ahora, hay otro elemento de la pandemia que es distinto, que ya no es el encierro, sino que es la calle. La calle era, el, era la oficina o era oficina del 50% de la población colombiana, cuyo trabajo es informal, cuyo trabajo es el rebusque, cuyo trabajo está en vender una empanada, en vender un lapicero, en ir a los semáforos, en tratar de que le compren un helado por la ventanilla. Eso es así, así. Y esa gente si no lo hace, no come. Entonces, por eso se espera que en la medida en que eso sea reprimido, y si obligado a la gente a replegarse y se la llama indisciplinada, yo no sé si será indisciplinada o será desesperada más bien. En ese caso, lo que se espera es que La cuando se subsist- vaya abriendo lentamente o gradualmente la posibilidad de salir, va a aumentar desaforadamente la parte de la delincuencia, porque la gente va a empezar a tratar de recuperar de manera acelerada aquello que tuvo que dejar de hacer. Lo mismo están pensando los otros delincuentes de cuello alto, como son los gerentes de los bancos, empiezan a cobrar las deudas, empiezan a recuperar aquello que dilataron. A quienes no le cobraron por ahora la tarjeta de crédito durante 6 meses, después le van a ver cómo. Entonces va a haber un movimiento diferente en el cual la pandemia simplemente va a ser una transición. Algunos opinan que parte de lo que ha ocurrido ahora va a cambiar alguna forma de comportamiento. Es posible que en algunos sectores de población lo haga. Es posible que se gane más en transporte a través de bicicleta y a través de transporte de caminar que otras formas. Es posible que las personas que viven en los barrios sientan la necesidad de no tener que moverse tanto, de no moverse durante 2 horas en un bus y que duren 4 horas, 2 de venida y 2 de ida, que es parte de la vida útil y parte de la vida en la cual, porque el transporte no es sabroso, el transporte es estresante. Cuando uno se mete en un bus y está 1 hora y media en él, en medio de todo el traqueteo de transporte público masivo, que yo lo he vivido aquí, porque aquí me he montado en ello, en Bogotá, en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Chile, en París. El transporte masivo tiene elementos estresantes, no es un elemento cómodo, no está uno relacionado con el otro, con una relación de confianza, sino de reserva. Y si alguien se arrima mucho, uno empieza a tensionarse, etcétera, etcétera, etcétera. No es un ambiente edificante el que se vive en un transporte público. Entonces, yo pienso que hay varios elementos. Por una parte, el encierro, pero por otra parte, la calle. Y por la otra parte, hay ciudades en las cuales la pandemia queda la sensación de inseguridad, de hostilidad y de deseo de romper las normas con mayor fuerza que otras. Yo escuchaba un programa que un sociólogo decía cuál es la importancia que tiene el contexto urbano dentro de la vivencia de la pandemia. Ya no es una mirada psicológica, sino sociológica. Y él hablaba de 5 factores, que yo recuerdo algunos. La fragmentación de la ciudad. La ciudad se fragmenta y entonces los habitantes sienten que pasan de un estrato a otro y que pasan de un sitio a otro y que cambia la arquitectura, cambia la seguridad, cambia el transporte, cambian los precios, etcétera, etcétera. Segundo, hay lugares donde se van metiendo a las personas migrantes o empobrecidas, y en Cartagena se hablaba de alrededor de la Ciénaga de la Virgen, que son sitios a los cuales a los turistas no los arriman.
La mirada que tiene el turista colombiano y extranjero sobre Cartagena es sobre el centro histórico y la parte cultural, estética que allí le ofrecen. No tiene otro conocimiento. Entonces, el cartagenero ha sido desarraigado y ha perdido parte de la identidad, ha perdido la confianza en las instituciones públicas porque los privados la han cooptado, se han unido y han formado feudos y mafias para tomarse la alcaldía, tomarse las secretarías, tomarse las gobernaciones. Lo que está sucediendo en Barranquilla con los char que lo están trasladando al Senado. Entonces, esas ciudades, la pandemia se vive un poco más insolidariamente, más irritablemente, más hostilmente, con desconfianza. Entonces hay una forma apabullante de experimentarlo y no se siente que haya un traslado de la responsabilidad administrativa, municipal, gubernamental, para que la gente se sienta apoyada y acogida, sino que se siente es maltratada. Entonces, si nosotros comparamos lo que sucede en las grandes ciudades con lo que sucede en las pequeñas ciudades e inclusive en los poblados, vamos a ver una diferencia sustantiva. El 35-40% de las poblaciones colombianas menores de 50.000 habitantes son poblaciones mucho más rurales, tiene su economía muy relacionada con el campo, tiene una dependencia muy fuerte con lo que allí se cultiva, depende menos de las grandes urbes y de las grandes superficies. En parte de las grandes superficies no han colonizado las pequeñas ciudades porque allí las ciudades, quienes le compran al campesino suelen ser los mismos habitantes de esa ciudad. Y hay muy pocos poderosos como para que una superficie tenga éxito yendo a colonizar allí en la venta de los servicios. Entonces todavía allí hay poblaciones que no han sido contagiadas de coronavirus. Hay pequeños poblados en donde no hay esa restricción tan horrible para moverse. Se le restringen a otros, a los urbanos, a los que van a pasar vacaciones, para que no entren y no contagien. A eso no los dejan entrar. Y a los que viven ahí no los dejan salir fácilmente porque cuando vayan y regresen pueden venir contagiados. Entonces, estos están protegiendo su salud de quienes los pueden contagiar viniendo de las grandes ciudades. O sea, la pandemia no se vive de la misma manera en las grandes ciudades, en las ciudades que han sido cooptadas por las mafias, que en poblaciones más pequeñas y en las zonas rurales. Entonces, para mí esa es una mirada que hay que romper con la homogeneidad de que la pandemia es terrible. No, 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 hay gente que vive muy bien, hay gente de los ricachones que tienen su casa, que tienen todo, no se exponen. ¿Por qué los presidentes de FENALCO o los presidentes de ciertas multinacionales dicen hay que reabrir, hay que pagarle a los trabajadores? Eso es lo que dicen. Vamos a meter esto. Ellos no van a ir a atender a la gente. Ellos no se van a meter al supermercado. Van a ir los trabajadores. Y ellos son los que se exponen. Pero los gerentes y los mandos altos no se exponen. No se Ellos exponen. van a ser como los generales de la operación, de Claro, lejitos, ellos están con muy pinzas. tranquilos en su sitio. Tienen todos los servicios posibles. Entran, les compran. Si alguno resulta contagiado, lo llevan a la mejor clínica y le dan la mejor atención porque tiene las influencias sociales. Pero la pandemia no se vive de la misma manera. Eso es un cuento y yo quiero que eso se mire desde diferentes ópticas para tener una Y mirada un él, poco más. es lo difícil de las conversaciones con usted que se extienden y uno quiere llegar a un punto, pero luego, por ejemplo, usted ahorita menciona lo de la virtualidad, lo del Internet. Es uno de los grandes negocios contemporáneos, es una de las grandes mafias. Y Claro. ahorita sí, finalmente, ¿cuál es su perspectiva de eso, de lo ambiental visto desde lo virtual? Suena como loca la pregunta, pero yo sé que hay algo allí que usted nos puede aportar también y yo creo Yo he que ahí fue donde encontrado, haríamos yo he encontrado esta una serie conversación. de elementos positivos en la parte virtual que no había descubierto porque yo lo utilizaba solamente para apoyar el trabajo presencial. Ahora es al revés. Ahora lo que hacía presencialmente, trato de hacerlo y de convertirlo en algo virtual manteniendo algunas de las posibilidades. Una cosa que
me ha parecido positiva. En mi caso, para no hablar de los demás casos, es la disminución de costos. He tenido disminución de costos con relación a transporte, con relación a compras. Cuando uno sale, los escaparates son un atractivo. Es una labor de mercadotecnia hacerlos atractivos y es poco evitable que uno compre alguna cosa, se antoje de algo. Entonces, en mi caso, eso ha disminuido los costos. Cuando uno merca aquello que se va a comer, merca prácticamente lo necesario, planifica mucho mejor esas cosas, sabe que no puede guardar en la nevera para que se le dañen cosas porque no puede salir todos los días a mercar, etcétera. Hay más proximidades con alguna gente del barrio, con las tiendas, etcétera. Entonces yo pienso que hay unas cosas de la virtualidad que se van a ganar. Es factible tener cierto tipo de reuniones y tener cierto tipo de desarrollos personales, profesionales a través de estos medios, porque, por ejemplo, uno puede tener reuniones a través del Meet o del Zoom con personalidades de otros países, en donde hay conglomerados de 200, 500 o 1000 personas que acuden a una sala, a una sesión para escuchar la presentación de tres cosas. Yo, por ejemplo, he escuchado dos presentaciones de una cadena que se llama Webinar y que trabaja con la Claxo, por ejemplo, sobre la falacia del extractivismo como recuperación de la economía pospandémica. Si yo estuviera Wow. trabajando normalmente en Buga, seguramente no podría tener acceso a esa información, porque esa información ocurre a unas horas del día en las cuales presumiblemente uno tendría otras ocupaciones. Entonces, le gasta uno 2 horas a una sesión de esas, no tiene que viajar, no tiene que hacer todos los preparativos de esos viajes, no tiene que ir al aeropuerto, comprar el tiquete, ir allá y estar desde lejos mirando lo mismo que uno ve de cerquita en la pantalla. Cuando hay trabajo de campo, cuando un seminario de esos dice vamos a hacer 2 días de salida y vamos a conocer una mina y cuál es la forma de extractivismo que hay allí, eso sí es una pérdida. Pero la parte general, la parte de mostrar el asunto es una ganancia. O sea, yo he tenido la posibilidad de enterarme de una serie de cosas que antes no tenía la oportunidad. Inclusive me toca es elegir cuáles voy a ver para no dejar de lado mis otras actividades y mi vida familiar. Entonces yo pienso que estamos adaptándonos, estamos mirando lo que está ocurriendo, está uno planeando su tiempo, mirando las cosas que tienen una proyección, que no son únicamente por moda, sino que tienen una perspectiva a largo plazo, eh, adquiriendo unas miradas diferentes a las meramente psicológicas que le permitan a uno entender otras partes del universo, que le permitan sentirse un ciudadano del mundo y no un ciudadano de la ciudad donde habita, de Cali, por ejemplo, que le permita tener una mirada sobre cosas que la psicología no enseña, ni le importan a los psicólogos, ni las tienen en sus puntos de vista. A mí me interesa que mis estudiantes se sientan habitantes inicialmente del planeta, ya del sistema planetario y dentro de poco de la galaxia. Entonces yo a ellos les envío audios, videos en los cuales se presenta la magnificencia del universo, cuáles son las distancias, cuáles son las formas de viajar que se han trabajado, cuáles son los elementos de carácter físico que estamos nosotros en equilibrio perfectamente en esta galaxia a través de los movimientos que no podemos imaginarnos. Entonces, que se sientan viviendo en una galaxia y no que se sientan viviendo en Buga solamente. Eso, esa ciudadanía intergaláctica a mí me parece muy importante porque nos hace responsables con la estratosfera, con los futuros viajes colonizadores a Marte, donde la gente no está cansada de explotarlo aquí en la Tierra y van a ver que pueden sacar de a Marte, que es la misma mentalidad colonizadora y extractivista que tienen o que tenían los navegantes españoles cuando vinieron a estas tierras. En eso no ha cambiado. Y las multinacionales que están
patrocinando esos viajes tienen exactamente la misma mentalidad. No han tenido con dañar la Tierra, sino que quieren empezar a dañar otros planetas. Entonces, que vean esas perspectivas como una manera de sentirse habitantes, digamos, de este planeta y de este universo. Esa es como una de mis insistencias. Seguramente se los olvidará cuando yo ya no sea maestro de ellos y estén en otro semestre, pero por lo menos que algunos recuerden ese elemento, a mí me parece muy importante. Yo Bastante tuve interesante. yo tuve un profesor de lógica de la ciencia en la Universidad Nacional, que era un inmigrante italiano que había huido de la guerra en la época de Mussolini. Es una persona de grata recordación que se llamaba Carlo Federici. Entonces, cuando él hablaba de sus experiencias, para uno era muy importante escucharlo, no solamente porque era extranjero, sino porque él comentaba esas experiencias y uno las podía sentir muy cerca, a pesar de que él las hubiera vivido muy lejos. Entonces, la empatía, la capacidad, la sensibilidad. Eso hace que uno pueda pensar que gente muy distinta de uno, que ha vivido en otras partes, tiene con ellos la sensación de poder conversar y comunicarse, no simplemente de ignorarlo. Entonces la sensación de prójimo, como se habla en el Evangelio, la sensación de prójimo no es solamente mi familia, es cualquier persona con la cual yo pueda El entrar que en tenga contacto. cerca. Sí, no únicamente cerca desde el punto de vista físico, sino que tengamos algún nivel de empatía, que nos sintamos como seres humanos, aunque tengamos edades diferentes, estratos diferentes, experiencias distintas. Una cercanía de tipo humano más que geográfico. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Se me hace fascinante, maestro Henry Granada, todo lo que usted nos ha compartido y de veras te agradezco no solamente por esta preciosa oportunidad que hemos tenido tanto en la primera parte de esta entrevista como en la conclusión de ella, darle y pues, agradecerle no solamente la oportunidad, pero hecho personalmente hacia mí, todos fue un trabajo muy consistente directamente con nosotros en el departamento. Créame que personas como usted nos enseñan a nosotros, aún con su caminar, aún con llegar usted en su oficina, aún con aquellos minutos que nos regalaba a varios de nosotros o en la cafetería tomando un café, creo que eran tiempos completamente invaluables y la academia no solamente está en los salones, está en los Ujú. parques, está en la cancha, como usted mencionaba, jugando badminton, jugaba que precisamente nos ha generado a nosotros ese univarismo, si lo podría llamar así, el pertenecer a la es un tesoro impresionante que ella estaba ahí definitivamente. De lo contrario del tiempo. Muchas gracias, Henry, amigo, muchas gracias y a las personas No, con mucho, con, con mucho ya gusto. que compartan sus comentarios para que también, gracias maestro, y de veras que seguimos estando en contacto y este material Sí, obviamente es de carácter público para que le saquen un gran provecho estudiantes, amigos, conocidos nuestros y hasta nuestros vecinos, que es lo ok, importante, generar el conocimiento y que se esparza. Muchas gracias maestro, ánimo y ok, adelante no, y y muchas seguimos en gracias por el contacto. interés y por el trabajo conjunto que se ha hecho. Y un saludo a los amigos por allá también. Ok, y buena noche y hasta otra oportunidad. Seguimos Gracias, en contacto. igualmente. Bueno.